Bienvenidos a Medicina Insólita, donde descubrirás prácticas médicas tan extrañas que parecen irreales, desde cirugía sin anestesia hasta extraños remedios. Aquí explorarás lo más sorprendente de la historia de la medicina. Acompáñame mientras exploramos los momentos más extraños, fascinantes y sí, a veces aterradores de la historia médica. Te aseguro que lo que estás a punto de escuchar es más real de lo que crees. Yo soy Elizabeth García, esto es Medicina Insólita, increíble pero real. Comencemos. En 1509, un joven soldado alemán llamado Ulrich von Hutten contrajo una enfermedad desconocida mientras se encontraba en Italia. Una enfermedad que no solo lo condenó al sufrimiento, sino que sembró terror en Europa durante décadas. Ulrich agonizó durante 10 largos años. Su testimonio, marcado por el dolor y la desesperación, describen una pesadilla viviente. En todo el cuerpo hay furúnculos, parecidos en tamaño y aspecto a una bellota. Emiten un hedor tan fétido y pestilente que quien lo huele cree estar infectado. El color de las pústulas es verde oscuro. Verlas es peor que sentir el dolor que infligen, pese a que la sensación se asemeja a estar acostado sobre fuego. ¿Podría haber algo más terrible? La historia nos sitúa en un tiempo oscuro. Para la década de 1490, Europa comenzaba a recuperarse de los estragos de la muerte negra, que había cobrado una de cada 3 vidas. La población volvía a crecer, trayendo consigo prosperidad, pero también guerra, hambre y algo más: una enfermedad desconocida. Fue en 1495 cuando el rey Carlos VIII de Francia invadió Nápoles con su ejército. Pero esta conquista desató algo más peligroso que cualquier arma: una epidemia devastadora. Los soldados comenzaron a caer víctimas de un mal desconocido. Sus síntomas eran tan aterradores que incluso los médicos, acostumbrados a las pestes más terribles, no encontraban explicaciones en los antiguos textos. Nadie estaba a salvo. Esta dolencia, que más tarde se conocería como sífilis, no respetaba edades ni jerarquías. Desde campesinos hasta reyes, todos podían sucumbir a sus garras. Se dice que incluso figuras como Francisco I, Enrique III y Carlos V padecieron la enfermedad. Ni los papas Alejandro VI ni Julio II estuvieron exentos. Y con cada grito de dolor en la noche, el miedo se apoderaba de Europa. Pero la historia no se detiene ahí. En un mundo dominado por la religión y el miedo a lo desconocido, la sífilis fue vista como un castigo de Dios. Astrólogos de la época afirmaron que los eclipses y las alineaciones planetarias envenenaron el aire, causando la putrefacción del cuerpo humano. Otros creían que era la consecuencia inevitable de los pecados de la carne. Y mientras tanto, los tratamientos eran tan brutales como la enfermedad misma. Respirar vapores de mercurio, perder dientes, y todo en nombre de una cura. Más tarde se descubrió el guayaco, un arbusto de Haití, como un supuesto remedio. El tratamiento requería 30 días de encierro en un cuarto sofocante donde el enfermo debía sudar su mal. Pero ¿cómo había llegado esta enfermedad a Europa? Los dedos acusadores apuntaron al Nuevo Mundo. Los marineros de Cristóbal Colón, al regresar, habrían traído consigo esta terrible enfermedad. Pero otros afirmaron que la sífilis siempre había estado en Europa, simplemente esperando el momento para mostrar su cara más virulenta. Con el paso de los años, la sífilis continuó propagándose, especialmente en tiempos de guerra. No fue sino hasta 1905 que los científicos identificaron la bacteria responsable. Y en 1943, la penicilina trajo finalmente la cura definitiva. Los gritos nocturnos cesaron, pero las cicatrices de esa época permanecen. Una lección sombría de cómo las enfermedades moldean la historia y cómo muchas veces nuestras propias acciones amplifican sus devastadores efectos.
Pero aún nos queda una pregunta por resolver. ¿La sífilis se originó en América o en Europa? El origen de la sífilis ha sido objeto de debate durante siglos. Existen teorías e hipótesis respaldadas con fuentes históricas y estudios científicos. Una de las teorías es la teoría colombina. Esta teoría sostiene que la sífilis se originó en América y fue llevada a Europa por la tripulación de Cristóbal Colón luego de su primer viaje en 1492. La primera gran epidemia europea de sífilis se registró en 1495, poco después del regreso de Colón, lo que ha llevado a muchos historiadores a vincular ambos eventos. También está la teoría precolombina. Según esta hipótesis, la sífilis ya existía en Europa antes de los viajes de Colón, pero no había sido identificada como una enfermedad distinta. Algunos defensores de esta teoría señalan la presencia de lesiones óseas características de treponematosis en restos humanos europeos anteriores al siglo XV. Y está la teoría unitaria, una teoría que propone que las diversas treponematosis, incluyendo la sífilis, tienen un origen común en África y que la bacteria Treponema pallidum evolucionó adaptándose a diferentes condiciones ambientales y modos de transmisión a medida que los humanos migraban a otras regiones. La evidencia reciente ha aportado nuevas perspectivas a este debate. Investigaciones del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva han analizado ADN antiguo de la bacteria Treponema pallidum en restos humanos de América, encontrando evidencia de la enfermedad en épocas prehispánicas. Estos hallazgos sugieren que la sífilis ya existía en América antes de la llegada de los europeos y que pudo haber sido introducida en Europa tras los viajes de Cristóbal Colón. En conclusión, aunque no existe un consenso definitivo sobre el origen de la sífilis, la teoría más respaldada por la evidencia actual es que la enfermedad se originó en América y fue introducida en Europa a finales del siglo XV, coincidiendo con los viajes de Cristóbal Colón. ¿Y ustedes cuál teoría creen que es la verdadera? Y así llegamos al final de este viaje por lo más insólito de la historia médica. Gracias por acompañarme y quedarte hasta el final. Si te sorprendió lo que viste hoy, suscríbete y acompáñame en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo más secretos increíbles de la medicina. ¡Chao, chao!